Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. Estamos aquí en un lugar bastante natural, en un parque. En medio de ese parque hay un campo donde hacen carreras. Bueno, son carreras de caballos, pero es un campo y al final podemos ver una casa. Nuestra vida podemos compararla también con un campo donde cada uno de nosotros tenemos que correr una carrera y vamos a encontrar al final pues nuestra morada eterna. El reino de los cielos fue predicado por el Señor, y vamos a ver que ese reino de los cielos viene con poder. Vamos a ver de qué se trata este poder y qué relación tiene con la transfiguración, que es nuestro tema en este día, en este momento. Transfiguración quiere decir transformación, es un cambio de forma que pasa en nuestro exterior, pero empezando de adentro hacia afuera. El Señor les había declarado a sus discípulos que Él es el Mesías. Pedro lo había recibido por revelación de Dios Padre. Él había dicho: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús les había declarado a ellos que Él tenía que sufrir, tenía que morir y al tercer día iba a resucitar. 6 días después de esta declaración, que fue un poco difícil para ellos porque ellos querían a un reinado político, un reinado donde empezaran los cambios de afuera para adentro, pero 6 días después sucede un retiro en un monte alto. Jesús toma solamente a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y mientras él estaba orando, dice el evangelio, otro evangelio paralelo, él se transfiguró y delante de sus discípulos, dice nuestra lectura aquí de Marcos 9, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Aquí es algo sobrenatural, no es una blancura o limpieza terrenal, sino es algo mejor y superior. Y se le apareció Elías juntamente con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Otro pasaje paralelo aquí dice que ellos estaban hablando con Jesús acerca de su partida a Jerusalén y luego el plan de redención que Jesús tiene. Es importante entonces que se le aparecen aquí estos dos personajes: Elías como representante de los profetas y Moisés como representante de la ley. La ley y los profetas, la escritura del Antiguo Testamento, testifican y hablan acerca de Jesús. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, hablando del Antiguo Testamento, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna, ellas dan testimonio de mí. Tenemos vida entonces al ir a Cristo. Y Jesús viene a resolver primeramente el problema del pecado. Cuando creemos que Él murió por nosotros en la cruz y que Él resucitó para justificarnos, somos salvos. Y entonces en este momento Pedro intervino y habló en medio de esto y le dice al Señor: Rabí, bueno es estarnos aquí, hagamos 3 enramadas, 3 cabañas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Él no sabía qué decir, dice que estaban aterrados. Lo primero que se le viene a Pedro entonces es quedarse ahí. Realmente cuando está la presencia de Dios uno ya no quiere salir. Y lo que ellos conocían eran la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas, de las enramadas, cuando lo que hacen en el pueblo de Israel es hacer cabañas, recordando cuando ellos estuvieron
en el desierto, estuvieron con la provisión de Dios. Pero aquí entonces vamos a ver que el Señor es el centro aquí no es Moisés ni Elías, sino que todo gira alrededor de Jesús. Dice Apocalipsis 1:6 que el Señor se le aparece a Juan, que precisamente también está aquí en la transfiguración, pero se le aparece a Juan y su rostro era como el sol cuando brilla en todo su resplandor. Es una gloria donde hay luz, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Cuando Pablo relata su conversión en Hechos 26:3, dice que él iba en camino a Damasco persiguiendo cristianos cuando el Señor se le aparece en una luz más brillante que el sol. Entonces, el Señor da una muestra aquí de su gloria. El Señor, la primera etapa de su glorificación es cuando Él es resucitado. Él está en este momento sentado a la diestra de la majestad del Padre y tiene un nombre que es sobre todo nombre, incluyendo cualquier nombre de enfermedades que tú puedas tener, cualquier nombre de problema. Jesús tiene un nombre. Si nosotros acudimos a Él, todo aquel que invocare al Señor será salvo. El reino de Dios entonces va a venir con poder. Mientras tanto, Dios está reinando en los corazones. Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente que Dios reine en todas las áreas de nuestra vida y todo lo demás va a venir por añadidura. La transformación entonces es un proceso. Aunque somos salvos, nacidos de nuevo en el momento que nacemos de nuevo, pero entra un proceso de transformación. Pablo lo describe en la siguiente forma en 2 Corintios 3:18, cuando él dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados, aquí habla de un proceso, en la misma imagen. Nosotros somos llamados a ser como Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que dejarnos obedecerle por amor al Señor. Transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu, o sea que es el Espíritu Santo. Entonces, Jesús vino como Cordero en su primera venida a resolver el problema del pecado, pero en su segunda venida Él va a venir a tomar el reino literal, juntamente con todos aquellos que ya sea que hayan sido arrebatados, como el caso de Elías que fue arrebatado, o como el caso de Moisés que murió, ya sea que, como dice Pablo, que muramos o que vivamos, somos del Señor cuando el Señor venga. Siguiendo nuestro relato, entonces, aquí en lo que es la transfiguración, dice que cuando Pedro estaba pidiendo hacer 3 cabañuelas, 3 enramadas, 3 tabernáculos, Dios lo interrumpe, Dios habla. Entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube. Entonces aquí recordemos que el Señor hablaba cuando Él venía en su gloria, lo que se llama Shekinah, que es la gloria de Dios, la nube de gloria que venía cuando Él aprobaba algo. Entonces viene el Señor aprobando aquí a su Hijo y habló en esta forma: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Entonces vino la palabra del Señor en medio de la nube de gloria, apuntando lo más importante, que es el reconocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios, número 1, y de que
Dios Padre tiene complacencia en Él. Toda la obra del Señor Jesús, cuando Él murió y resucitó, es totalmente para nosotros y es aprobado por el Padre. Esto nos justifica. Entonces el Señor va a venir en su segunda venida a reinar en su totalidad. Cuando ellos bajan del monte, entonces, que realmente se habían olvidado ellos de los demás discípulos y de todo, de las necesidades también de la gente, pero tenían que afrontar pues la realidad con la revelación que habían tenido. Le preguntan al Señor, ¿es cierto, como dicen los escribas, que Elías va a venir primero? Y el Señor les dice, es cierto, Elías al venir primero restaurará todas las cosas, sin embargo, como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado, pero yo os digo, Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Habían entendido entonces que Jesús es el Cristo, pero según las Escrituras tenía que venir Elías antes, y aquí Jesús les explica que Juan el Bautista había venido con el espíritu y el poder de Elías, preparando al pueblo con arrepentimiento. El problema fue que no lo recibieron, pero nosotros tenemos que recibirle al Señor, por eso dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando recibimos la palabra tenemos que meditarla, interpretarla. Cuando ellos, después de tener la visión o la experiencia de la transfiguración, se quedaron pensando, meditando y preguntándole al Señor. Luego el apóstol Pedro, en 2 Pedro 1, 16 en adelante, dice, dando testimonio y hablando acerca de la segunda venida del Señor, dice, pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Si tú recibes a Jesús como el Hijo de Dios, el Señor va a ver a su Hijo y se complace en ti totalmente y tú eres salvo y aceptado delante de Dios. Entonces, el reino de Dios ha venido con poder, es el cumplimiento de la ley y los profetas por medio de Jesús, el Mesías, o sea, el Cristo, Jesús el ungido. Y Jesús vino en su primera venida con humildad como siervo. Él pagó en la cruz nuestro pecado, pero resucitó para que fuésemos justificados. Ascendió al cielo y tiene un nombre que está sobre todo nombre, pero va a venir en su segunda venida a tomar literalmente todo el reino y a reinar sobre todo. Nuestra transformación entonces, ya concluyendo, debe ser de adentro para afuera, lo que solo el Señor puede hacer cuando creemos en Él, en su obra, y nos sometemos a obedecerle constantemente por amor en nuestro espíritu. Todo esto es un proceso realizado por el Espíritu Santo, la palabra de Dios, y a medida que nosotros voluntariamente nos sujetamos para que el Señor haga esa transformación, para que seamos a la semejanza de Cristo. Ese es el propósito. Propiciando entonces todo esto, debemos de buscar la comunión con el Señor, la presencia de Dios, la revelación de su palabra, meditación de su palabra, para poderla cumplir, para que nosotros seamos semejantes a Él y nos preparemos para su venida, la próxima venida, el arrebatamiento de la iglesia está muy cerca. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, te dé gracia para que tú recibas la paz del Señor. Te invitamos a que puedas escuchar otra vez este video, que lo compartas, que nos des un like, y que si alguien no se ha inscrito, favor de inscribirse haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones.